¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. Mariana me decía que estoy en la cuenta regresiva y efectivamente, Mariana, sí. Estamos, cada día es una historia distinta, es mucho más emotivo que el otro día, cada día es una sorpresa distinta a la otra. Bueno, finalmente de eso se trata de vivir. Te abrazo con el corazón, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente, es un gusto, me alegro por vos. Un placer, Pedro. Claro que sí. Compartir contigo. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía alguien que hace mucho tiempo. No Nadie comparte con el mismo Pedro todos los días, ¿verdad? No hay que pescar dos veces con la misma red, decía el filósofo Charlie García. Así que, te imaginas. Sí, sobre todo porque hace un gusto. Se habrá sacado algunos bagres él, ¿verdad? Que está la red moronada. Seguramente. ¿Todo bien, Pedro? Todo bien, espectacular. Todo bien. Te noto con un look muy interesante, ¿eh? No me digas. Ese candado de... sí. Pareces comandante de algún ejército Y norteamericano. ahora la onda es barba, parece que... Por ahí sos vicepresidente en algún momento. Si es por la barba, Podría mira, ser. mira acá, Si mira es por el la amigo barba, tenemos Felipe candidatos también. acá. No. Un día más sin ser candidato a algo. Todo, les toca todo menos a mí, ¿eh? Notable. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, ¿y vos? Bien, todo muy bien, por ¿Te gusta suerte. compartir con nosotros? Sí. Bueno, por eso vas a venir Primero, mañana seguramente. Primero estaba obligado. Y después ya, digamos, el síndrome de Estocolmo le decían, ¿verdad? Más o menos, uno se enamora del gato, uno está ahí gustoso de poder estar con... Mal necesario. Sí, un mal necesario. Así es. Mañana y el viernes estoy con un compromiso comercial de uno de los sponsors del programa de la radio, así que no los voy a poder acompañar. Que disfrutes. Lastimosamente. Trae lindas fotos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Trae lindas fotos. Algo para comer. Claro. Nadie pide fotos, Lo único que me falta, llevo para comer esto y me quedo detenido en la aduana del otro lado. Trae un ceviche. Para comer no sé porque estoy en la cuenta regresiva para el vestido Toto. No, pero de la para el boda vestido Toto. también, claro, de Toto, pero eso que no se entienda mal, ¿verdad? Para la ropa. Igual antes se Del decía compromiso. vestido, se decía por Claro, el outfit se dice. ¿No? el outfit. Pero para la heladera. No viene Sí, un imancito. No mal. vendría, podría ser. Una vez en tu vida puedes gastar en tus amigos. Sí, No está mal ser, eso. Podría ser. Ahorita billetera, ahí adentro hay un lugar interesante para ahorrar dinero, se llama. Ya que ahora nosotros, ¿verdad? Eh. Bueno, ¿cómo estás, Bien, Felipe? Toto. ¿Todo bien? Cada día una motivación nueva. Cada día es una Un hoja más motivo de playa. dentro del libro de la vida del hombre. Un motivo de reto. No, vos sabés que no. No te veo muy... No, vos sabés que no. Lo que pasa es que entre semanas el vértigo de la semana no nos permite Pasa que sentarnos ya a estás en modo analizar. viaje, Toto. ¿Eh? Estás en No, modo pero viaje. eso te juro que hace un... Señora, si está viendo que tengo el mismo jean que ayer, sí, porque no estoy encontrando ninguno de mis pantalones, me mudé recién, entonces como que me está costando. Y a este le hago y ya viene caminando solo. Está colgado ahí presto No, o sea que te siempre. espera parado ya. Es muy está scout. pegando, yo salto y él se acomoda ahí, Es ¿verdad? muy scout. Sí, no sé dónde está la bolsa, señora, así que no sé, porque no sé dónde está la bolsa donde puse todos los pantalones. La pregunta del millón es, ¿dónde estarán? Sí, a mi unicornio azul y mis pantalones ayer se me perdió. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos viene, no sé si la palabra es vilo, porque de un tiempo a esta parte, como la situación que mantenía alerta a la ciudadanía, que eran las manifestaciones, se fueron controlando. A partir de ahí sí nos tuvo expectantes el mismo tema, por supuesto, pero no sé si con la mirada puesta tan firmemente como ya lo veníamos haciendo, por eso de hecho queremos hablar otra vez del tema que tiene que ver con la agricultura y a ver cómo camina este proyecto que continúa sin ser aprobado el veto, ¿verdad? No, claro, no, ya el veto fue Ficto. ficto, claro. El tema es la reglamentación de la ley que tiene que ver con la refinanciación al sector campesino. Ojo, ellos la última vez que estuvieron dijeron vamos a dar un plazo de 8 días para reglamentar, si no va a haber repercusiones en el interior del país. A ver. Y hasta ahora... Y creo que la semana que viene... Y han perdido fuerza también, ¿eh? Hay que mencionar y que es han perdido muy mucha fuerza desgastante también. lo que hicieron ellos, Sí. desgastante. Y un detalle nomás, Toto, que muchas veces se habla de esto mientras está la crisis, mientras están las manifestaciones, pero justamente el problema de fondo a veces se puede tratar, digamos, con mayor detenimiento cuando no hay esa urgencia y ver cómo se puede replantear. Más allá de que la urgencia de la situación, digamos, está, por lo menos no hay una situación de crisis con manifestaciones, con encontronazos y cuestiones así, ¿verdad? Sin contar que la cuestión de la cuestión política Sí. y el movimiento político hizo que todo, al menos... Todo se tape. Todo se Y lo tape, que decía ¿verdad? Mariana, agregarle un punto más nomás. Normalmente un tiempo después, también saber si tiene un cierre. A veces en los medios solamente nos ocupamos del momento de las crisis, Del ¿verdad? inicio, El versus, ¿verdad? Sin duda. Y esto nos olvidamos de los cierres, ¿verdad? Y ¿Cómo después decir, terminó, ¿qué pasó digamos? de aquel? Claro, ¿Cómo ¿cómo quedó terminó? ese tema? Y ahora vamos a tratar de hablar un poco del tema. Ya presentamos a los invitados que nos acompañan en esta edición de Sin Vueltas.
Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Está con nosotros el viceministro de Agricultura. ¿Cómo está, viceministro? Gracias, Bien, Mario, Toto. por acompañarnos. Bien, Toto, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de volver a compartir este espacio y saludarle a todos tus colegas que siempre me acompañan el programa. Que están invitados siempre y por ahora tienen asistencia perfecta. Viceministro, de aquello que se pensó en algún momento que era una victoria política, porque también, digamos, de alguna forma esta es una cuestión política, la resolución del tema, decíamos, bueno, el veto presidencial es una victoria política porque finalmente tomó el cauce que el Ejecutivo estaba proponiendo. Así que, ¿cómo está la cuestión que propuso el Ejecutivo desde un comienzo para que esta crisis pueda terminar, ¿no? Bueno, son dos cosas. En realidad, en el Senado no pudo ser levantado el veto del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, prácticamente esto va al archivo. Ya es mero trámite que vaya a la Cámara de Diputados. Así es. Lo que sí ambos poderes, legislativo y ejecutivo, han sancionado es la Ley 5868, que declara en emergencia nacional la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional. Y es esta ley el ámbito, digamos, de diálogo en este momento, y que estas organizaciones de productores integrados en la CNI han, digamos, pedido la reglamentación de la misma, cuando que el lunes, cuando hemos tenido una reunión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería con todos ellos, la ley no establece ninguno de sus artículos ningún tipo de reglamentación. Entonces, lo que el ministro de Agricultura en su momento ha explicado bien es de que lo que se necesita en este momento son los recursos financieros, en este caso para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y para el Crédito Agrícola de Habilitación, a fin de poder hacer operativo lo que establece esa ley en cuanto a los diferentes tipos de apoyo. Para agregar nomás, el monto que salió en los medios, ese es el... Son 40 dos millones de dólares. pedidos de, digamos, ampliación presupuestaria Claro, que se han establecido, de 20 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 20 millones de dólares para capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación. Está con nosotros Pedro Fetes también. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Este es un momento también, o coincide, digamos, de alguna forma con esto que hablaba el viceministro, en donde se están planteando los presupuestos, ¿verdad? Donde se está planteando el aumento por un lado, esto pasa con educación también. La situación de estas familias está siendo estudiada a la par, porque esa también era una de las dudas que se estaba teniendo. ¿Cuál es la situación financiera real de cada uno, verdad? Exactamente, bueno, el ministerio ahora mismo está abocado a un levantamiento finca por finca. Estamos haciendo un trabajo sobrehumano. Llegamos ahora mismo a unos 38.000 productores cargados. ¿Qué quiere decir eso? Que los productores están georreferenciados con fotos y tenemos identificado nombre, apellido, departamento, distrito, inclusive los rubros afectados de ese productor. ¿Estos son de este nuevo grupo o ya de aquel que había ingresado con el primer plan de refinanciamiento de deuda? En realidad esto está enfocado en lo que son productores afectados por la helada. Ah, ok. No tiene nada que ver con Por el el marco refinanciamiento. con el marco de la ley de emergencia vendría a ser que estaría en acción este Así número. mismo. Ok. Porque hasta hoy no llegó la lista, ¿verdad? No, justamente así como en la etapa previa a lo que fue el veto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería siempre ha, digamos, solicitado que ellos puedan acercar el listado de las personas quienes dicen están en situación, digamos, de morosidad o de imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras. No lo hemos recibido. El lunes nuevamente en el ministerio se les ha solicitado de que ellos, ese listado de 50.000 personas que dicen son los afectados, puedan acercar al MAC o a los Centros de Desarrollo Agropecuario a fin de que se les pueda incorporar en esta base de datos, donde lo que estamos haciendo es verificar las condiciones del productor y obviamente poder definir bien los mecanismos de apoyo a estas familias que se encuentran en esta situación. Hasta el día viernes de esta semana, el ministro de Agricultura ha otorgado como tiempo o plazo para poder recibir ese listado de 50.000 que ellos han dicho en la reunión. Hay que ver si Hasta el viernes. viene, ¿verdad? Hay que ver si llega Mariana, algo. Felipe y después con Pedro, que ya tuvo una Para intervención. el viceministro, ¿qué es lo que están planificando, digamos? ¿Cuáles son los pasos, digamos, ahora? Porque si hasta el viernes es el plazo, si no se presenta la lista, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a continuar esto para ir dándole un poco cumplimiento Bueno, a la ley? Como dijo mi compañero, nosotros tenemos levantado hasta este momento georreferenciados, ¿verdad? Agricultores en un universo de aproximadamente 38.000 productores.
De estos 38.000, si hacemos una tipificación, aproximadamente 17.000 se encuentran en una situación de vulnerabilidad, donde la próxima semana lo que se pretende es, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, empezar a entregarles víveres o alimentos para poder garantizar su seguridad alimentaria. Por el otro lado, tenemos tipificados cerca de 12.000 productores dentro de este universo, que son agricultores que han visto afectados por la helada. Son productores de rubros intensivos fundamentalmente, a quienes esperamos esta ampliación a fin de restituirles los medios de producción para que inmediatamente puedan volver a cultivar. Y 7.000 productores que han sido afectados y que son otros tipos de cultivos como mandioca, como poroto, donde también estamos esperando estos recursos a fin de otorgarles asistencia. Felipe. Sí, pero hasta ahora lo que tenés 38.000, me decís, empadronados, registrados, censados, busquémosle el término que ustedes mejor prefieran. ¿Tenés algo más o menos ya diferenciado por zona, por rubro, algún adelanto que tengas ya para que nos puedas tirar? Sí. Tengo un gráfico de torta, justamente tuvo un problema el equipo, pero de esos 38.000 te puedo decir en un gráfico que el 23%, por ejemplo, de San Pedro, el 19% de eso es Caguazú, el 12% es Concepción, el 6% es Cazapá. Esos son los más grandes pedazos de la zona donde más productores tenemos. Ahí a la cámara va a ser. Ahí en la cámara incluso puedes. Ahí está. Y ya tenés de esos 38.000, casi 17.000 están afectados. ¿Se tiene ya diversificado el rubro por el cual ellos, o en Ahí el se que ve están bastante. afectados, digamos? Porque mucho tiene que ver con las heladas que se vinieron y con las inundaciones también. Creo que en Misiones estuvieron con muchos inconvenientes. ¿Hay una discriminación en ese sentido de los rubros? De rubro, de... Nosotros tenemos identificado qué rubros fueron afectados, o sea que en el registro que nosotros estamos haciendo, nos vamos a la, o sea que el técnico de campo va a la finca y pregunta, hace una observación y dice, bueno, acá hubo 0,5 hectáreas de tomate dañado, hubo tantas hectáreas de papa, ese dato tenemos. Hay un dato Tenemos, específico. sí tenemos. ¿Pedro? Sí, viceministro, cuando se retiraron la CNI de la plaza después de la sesión en el Parlamento, estaban ellos convencidos de la reglamentación, que tenía que ser reglamentado, en fin. Incluso hablando esa misma tarde, creo que le hice una nota tanto a Luis Aguayo como a Jorge Galeano y estaban ellos insistiendo en el tema. O sea, desconocían eso. Desconocían que no necesitaba reglamentar, simplemente necesitaba los fondos para poner en práctica. Lo que pasa es que muchas veces, Pedro, la gente no lee lo que se aprueba, Bueno. ¿verdad? Esa es una debilidad que lamentablemente hasta te diría está instalado. Pero en los 4 artículos que tiene esta ley, en ninguno de sus artículos obliga a llevar adelante ningún tipo de reglamentación. Es más, en el artículo 4 taxativamente expresa en materia de lo que es esta ampliación presupuestaria que tanto el Ministerio como el Crédito Agrícola están esperando, dice a preparar las modificaciones y o ampliaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley. El Ministerio y el Crédito Agrícola de la Habilitación anticipadamente ya han solicitado este pedido y con tratamiento de urgencia en el Congreso, que tenemos entendido mañana el Senado lo estará analizando y esperemos apruebe, para poder recibir estos recursos y operacionalizar lo más rápido posible. Mariana. Para Pedro, en el trabajo, bueno, si ya tenemos, digamos, el rubro discriminado, luego también tenemos las situaciones prioritarias, como bien decía, que son aquellos que necesitan quizás, bueno, directamente ya una canasta de víveres. ¿Cómo van a hacer la entrega? ¿Están preparados como para que se le entregue a los 17.000 de una? ¿Cómo van a empezar? ¿Por qué zona? ¿Por qué localidades? ¿Por qué familias? Si dentro de los 17.000 hay otra vez los que van a ser, digamos, primero. ¿Cómo se va a hacer eso en el momento de iniciar el proceso con ellos? Bueno, yo podría interrumpir y mostrar la ficha que tenemos por cada productor. Permiso, si la cámara me puede... Ahí te va a acompañar la cámara. Pedro ya maneja todo. No, Pedro que maneja el... Director de cámara ya. Sí. Esa ficha corresponde a que a la ficha Acá, que rellena el... Exactamente, que el técnico productor del campo llena. está cargando. Okay. Aquí podemos ver el número de cédula, el nombre, el apellido, la ubicación, de qué departamento, de qué distrito, la cédula del técnico que hizo ese relevamiento, la foto en este caso no necesariamente era la foto del cultivo dañado, porque ya pasó un tiempito del espacio
Exactamente. Y acá tenemos distinguido, o sea, que diferenciado por rubro. En este caso, repollo 0,1 hectárea, sandía 0,5. En otros cultivos tiene mandioca 1 hectárea, maíz 1 hectárea, y acá podemos ver el mapa cómo está referenciado. Este es por cada productor tenemos estos datos. Ustedes saben exactamente todo lo que se echó a perder, digamos, de alguna forma de la producción. Sí. Pero, Pedro, perdón, justamente con esas fichas es lo que te decía, si son 17.000, ¿se le va a entregar los 17.000 o cómo se hace la prioridad de los prioritarios otra vez? Es decir, ¿cómo se va a iniciar eso? Nosotros, una vez de que el viernes cerremos este procesamiento, vamos a estar entregándole a la Secretaría de Emergencia Nacional la distribución territorial de los 17.000 que, de acuerdo a nuestra tipificación, son familias en situación de vulnerabilidad, es decir, los que requieren más rápido atendimiento. Esa lista lo vamos a pasar a ellos. Obviamente hay un trabajo coordinado entre los técnicos del ministerio a nivel de territorio con la Secretaría de Emergencia Nacional, y lo que se acordó es de que esta asistencia estará siendo otorgada por la Secretaría de Emergencia Nacional por 3 meses o 90 días. Es decir, tenemos bien establecido y bien mapeado el mecanismo de cómo a estos 17.000 priorizados se le va a estar dando la asistencia. ¿Cuáles son los estándares que marca el ministerio para ponerlos como prioritarios dentro del... Normalmente los técnicos tienen un portafolio de asistidos, los extensionistas del ministerio. Dentro de ese portafolio ellos tienen una clasificación de quiénes son aquellos productores que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, en situación de transición, y aquellos productores que ya no requieren tanto tipo de servicio. ¿De cuánta plata hablamos, viceministro? Y sobre todo, ¿en qué tiempo? ¿Hay un plan, entre comillas, de ejecución de la asistencia? Hay un plan de ejecución, vuelvo a repetir, esto dura 3 meses o 90 días, que es lo que hemos acordado con la Secretaría de Emergencia Los 90 Nacional. días para los prioritarios. Para los prioritarios, No, para estas nivel, familias sí. en situaciones de vulnerabilidad. Ese proceso lo queremos empezar, como lo dije, la semana entrante. No tengo ahora mismo los recursos que la Secretaría de Emergencia Nacional estaría invirtiendo en estos 90 días de aporte de víveres, ¿verdad?, para la seguridad alimentaria de esta familia, pero lo hemos acordado de esa manera en cuanto a su operación. Claro. Si el viernes paga no aparece... la Secretaría de Emergencia lo que es prioritario. No, Entonces. si el viernes no aparece esa lista, ¿cómo pueden...? Porque, a ver, se puede discutir las formas, el nivel, o si todos están dentro de lo que se buscaba primeramente para refinanciar y demás, pero son campesinos que tienen algún tipo de inconveniente, por eso de hecho están en manifestación, ¿verdad? Si no aparece la lista, ¿cómo llega el ministerio hasta ellos? ¿Va a llegar en algún momento o definitivamente el problema desaparece y esas personas dejan de estar en el orden, digamos, de prioridad del ministerio? Bueno, una de las hipótesis que nosotros tenemos es que parte de esos 150.000 ya están en este registro de 38.000, en primer lugar. Ahora, también hay que hacer la salvedad, Toto, de que es importante tipificar la necesidad de la familia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dispone de una artillería de instrumentos desde el gobierno en cuanto a lo que es seguridad alimentaria, en cuanto a lo que es protección social, con transferencias monetarias, con el programa de adultos mayores. Siempre hemos dicho previamente y hasta ahora que para poder ser eficiente y hacer una buena calidad del gasto o inversión de estos recursos, era necesario poder contar con ese listado que ellos siempre nos han dicho eran 50.000, que tienen supuestamente. Uno siempre escucha ruido de que circulan registros o listados en los territorios que cobran 2.000, 10.000 guaraníes para poder hacer. Hoy esperemos, porque es interés nuestro, darles todo el apoyo necesario, que este viernes puedan acercarnos como para poder hacer el cruzamiento y obviamente lo que no están, verificarlos dentro de este protocolo que hemos establecido y poder darles la asistencia que ellos requieren. Vamos a esperar nosotros también la lista, porque ese era uno de los puntos que decían tenemos y nosotros queremos trabajar con el Senado la lista. Claro, bueno, con los acá, técnicos del Senado. Una vez que acá lo salga la dijo Jorge Galeano. ¿Te acuerdas? Acá Sí. dijo, sí, entregamos la lista al Senado. Y pero entonces que no habían entregado a nadie. Sí, acá vino a mentir, señor. La lista es Secreto de Estado. secreto de Estado. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de barcos y rodados, porque lo importante no es solo cargar el combustible en donde ves el cartel que dice de tanto, sino tener un octanaje comprobado. Cargar nafta con octanaje real certificado, ¿sí? Cargar full 92 aditivado de barcos y rodados para que tu auto tenga full rendimiento, Felipe,
Que te que tu carguen por motor lo cual tenga pagaste. full protección y potencia, querida Mariana. Todas las naftas de barcos y rodados además están aditivadas con paquetes aditivos de alta tecnología. Cuentan con la certificación de octanaje del Buró Veritas Europea, líder en verificación y certificación. Tu auto a full, con full 92 aditivada. Selfie y ya volvemos. Pedro, te pido tranquilidad en estos momentos, querido Pedro. Paz, amor, tranquilidad en ese corazón alborotado que tenés. Estás jugando a limpiar. ¿Estás bien, Pedro? Tranquilidad. Bueno, entonces ahora vamos a presentar la pregunta para que puedas hacer. Adelante. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Sí, Pedro, al tocayo acá, ¿eh? Tocayo. Bueno, el tema es con los sectores que fueron afectados, porque hay distintos tipos de productores. Están los que producen, bueno, para agricultura familiar, para autoconsumo, y están los otros que producen, y por ahí tienen un poquito más de respaldo, pero evidentemente toda espalda se achica si persiste la crisis, ¿no? Yo quiero saber cómo se dividen en esas, no sé cómo calificar las categorías, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan ese tema? La tipificación que nosotros dentro del sistema hemos metido son los de huerta familiar, Sí. hortícola de renta, que son justamente lo que dijiste, que se dedican más a la renta. Lo de huerta familiar es más para consumo, y otros cultivos. Los de renta, los que persiguen la renta obviamente también son familiares, no son grandes tampoco, y es más, en muchos casos también tienen gente dependiendo de ellos, o sea que la crisis también le afecta a muchos. Asimismo, pero justamente la ayuda que pueda recibir ese productor es distinta. La ayuda que ahora está enfocando el Ministerio con la Secretaría de Emergencia es la de kit de víveres, y nos estamos centrando en esta huerta familiar, que ahora mismo llegamos a 17.000 productores. Claro. Mariana. Para el viceministro, entonces, bueno, no sé si es Pedro, pero creo que el viceministro, y después de los 3 meses, ¿qué, digamos? Es decir, tenemos un trabajo con la Secretaría de Emergencia, es prioritario, por 3 meses tienen víveres asegurados, no digo que tengan que ser asistencialismo y darle todo el año, pero y después de los 3 meses, o sea, ¿cómo sigue el plan para estas familias que a los 3 meses no van a cambiar radicalmente su situación? No, la restitución de sus medios de producción, la restitución de sus medios de vida a través del apoyo en insumos. A ver, mientras la Secretaría de Acción de Emergencia da víveres, lo que haría el MAC sería ir trabajando en la tierra, asistiéndole con, no sé, con semillas, a una con cuestión insumos así. de producción. Nosotros ya empezamos con los recursos disponibles en el ministerio a asistirles a esta familia para que empiecen justamente los procesos de producción. Cuando tengamos, y esperemos que se dé lo más rápido posible, esta ampliación presupuestaria, vamos a poder ampliar ese universo con incentivos directos, con transferencia directa a estos productores para que puedan, obviamente, realizar lo más rápido posible su siembra cuando hablamos de cultivos intensivos. Y cuando hablamos de cultivos extensivos, nosotros estamos en pleno inicio de ciclo de producción. Septiembre, octubre, hasta noviembre básicamente son meses donde los agricultores familiares realizan sus siembras de cultivos extensivos. Maíz, poroto, mandioca, los que no hayan hecho antes de la helada. Entonces todo eso va a ser impulsado una vez de que se pueda disponer de esos recursos. Hoy, ministro, de vuelta. Un poco la posición política del MAC. Ustedes, este tema del empadronamiento que nos contaba Pedro, que están haciendo con el programa, con todo eso de cargar los datos, todo eso, ¿lo hicieron, digamos, a posteriori o como consecuencia del reclamo? ¿O ya era algo que lo venían haciendo? Eso es uno. Y dos, esto lo van a hacer igual ustedes, más allá de que el viernes nos llegue la tan mentada lista, lo van a hacer igual con lo que tengan, No, nosotros ya desde el año 2007 que tenemos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería un registro nacional de la agricultura familiar. Lo que hemos hecho en este caso con estas informaciones que Pedro está planteando es un relevamiento de los daños como consecuencia que ha habido de la helada. ¿Verdad? Pero ya tenemos nosotros una base de datos. Lo que hemos hecho es medir qué tan intensivo fue ese daño producido para poder definir, para poder definir los mecanismos de asistencia, no solo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que también a través de otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional, y que un poco está consagrada
en esa ley de emergencia de la agricultura familiar, donde permite la intervención de otras instituciones, como el caso del INDER, como el caso de Senavitat, como el caso, digamos, del Senave, el caso de aduana, donde cada institución tiene sus competencias cuando ocurren emergencias de esta naturaleza y puedan obviamente disponer de los recursos para poder dar la asistencia. En este cuestionario o formulario o ficha de empadronamiento que van completando, Pedro, ¿también se incluye la situación financiera de estas familias? No, No, no se incluye están nada. incluidos solamente los daños sobre la cuestión laboral que ellos tienen en su tierra. Exactamente. Sería muy importante poder incluir la situación financiera, porque ahí podríamos llegar a también tener un por eso. contraste en la famosa lista. Claro, ¿verdad? su nivel de compromiso con el crédito 100% agrícola. financiero, qué sé yo. No, en el caso de lo que es, Son digamos, clientes desde el del punto de agrícola. vista financiero, tenemos un trabajo coordinado con el crédito agrícola de habilitación. Ya el crédito agrícola de habilitación, en el marco de la ley 5527 del 2015, ya ha prácticamente desarrollado refinanciamiento a 20.000 productores. Dentro de todo este proceso se ha vuelto a presentar una modificación a esta ley a los efectos de no solo extender el plazo de refinanciación de estos productores que se encuentran en el crédito agrícola de habilitación, sino también darles la posibilidad de otorgarles recursos financieros independientes de su situación de morosidad para que puedan volver a producir y Pasa obviamente se inserten nuevamente como productores. Pasa que ellos mencionaron que no entraron en esa, o sea, bajo el marco de esa ley, ellos igual fueron rebotados, era lo que decían, ¿verdad? Claro. O sea, ellos decían, nosotros rebotamos, no sé a quiénes metieron, nosotros tenemos un montón que no entró. No calificaban. Claro, Sí, esa es para la el respuesta efecto- oficial. El efecto del discurso de ellos está diciendo Claro, otra cosa. pero ellos mencionaban acá y lo mencionaron en el programa, es que no nos incluyeron en la lista. Casi que fueron excluidos arbitrariamente. Claro, nos ¿no? dijeron simplemente que no. ¿Y Inclusive quiénes son dijeron los que solamente hubo ayuda para gente del cercana. mismo partido, esas cosas, operadores ¿no? políticos, o sea, En realidad nosotros seguimos esperando ese listado. Pero, Ya hemos hecho un primer intento, han dicho de que como ustedes lo han repetido, han entregado en el Congreso, porque no sabemos por qué en el Congreso, porque el Ejecutivo es en este caso la instancia operativa de esta historia, y nuevamente ahora hemos tampoco lo hicieron en el reiterado Congreso. ese pedido, Que tampoco lo hicieron en el Congreso. y tampoco lo hicieron en el Congreso, ¿verdad? Valga la aclaración, y ahora estamos otra vez esperando ese listado para poder ver en el sistema financiero, sea público o privado, la situación en que se encuentra y poder darle los apoyos correspondientes. viceministro, pero justamente, ¿qué pasa si no llega a la lista? Entonces- por un lado, hay que ayudar igual a la familia, por otro lado, va a haber como un tufo raro de que al final no se va a saber o no se sabe. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo ¿Qué que- pasa si no hay lista? Lo que pasa, Mariana, es que es difícil definir el tipo de asistencia si uno no conoce la realidad de esa familia. Para nosotros es imperativo tener esa lista. Claro, como pero el MAC tiene su como realidad, justamente tiene su- no nos han acercado, nosotros fuimos al territorio a través de nuestros técnicos de detencionistas a buscar esa información. En hipótesis tenemos la expectativa de que un porcentaje, poco, mucho, está ya dentro de este registro. Pero el Pero punto necesitamos nomás es para que poder yo definir creo- bien el trabajo. Perdón la insistencia, yo considero que tantas veces le pedimos la lista, dijeron que sí, al final era que no, por lo menos un sector específico que estuvo aquí con nosotros, sucedió todo esto, pasó el tiempo, hasta ahora no entregan, pasado mañana vence, digamos, el plazo, no sé si quieren entregar la lista realmente, es si decir, la tienen. o si la tienen, claro, o sea, o si tienen, no sé qué pasa, o sea, no, si estaban tan apurados para manifestarse, para que salga, para cerrar las calles, pero al final no llevaron la lista. Por eso yo dije al principio, para nosotros es imperativo conocer quiénes son. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene atribuciones y competencias a quienes darle esa asistencia técnica y esos estímulos a la producción. Pero hay otras instituciones dentro de lo que es un poco más lo que es la protección social, como la Secretaría de Acción Social, que tiene sus instrumentos Claro, para su poder programa. darle Claro. el apoyo de acuerdo a esa necesidad. Obviamente ambos instrumentos se complementan cuando coincidimos en la familia, pero para nosotros es imperativo saber para poder dar esa mejor asistencia posible. Claro, si no es como ir al bulto, te dicen 50.000, bueno, está bien 50.000, Pero pero todo técnico Pedro, va a hacer eso. Y esa es una responsabilidad, No, nuestra, obvio, Pedro, porque obviamente, nosotros estamos tenemos hablando que de plata ser- pública. Pedro, tenemos que ser garantes Claro. justamente de la buena utilización de los recursos públicos, que a la larga es el recurso que nosotros administramos de ustedes, de toda la sociedad. Ahora, Pedro, discúlpame, era una mera acotación. Ahora, No, sí, ya nos dimos perdón, cuenta, pero puntualización. sí. Bueno, Una puntualización al margen del...
para sostener el... ¿Me permiten, por Sí, favor? por favor, Bueno, Adelante. Pedro, está mirando que tenés todo georreferenciado. Ahora, cuando estás hablando de estos 17.000 productores que están ahí en el listado, ¿se tiene en cuenta las dimensiones de las tierras que ellos tienen? ¿Son tierras? ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, de hectáreas o de metros cuadrados que tienen su terreno? ¿Se sabe eso? En este relevamiento no, pero en nuestro ya. registro nacional de la agricultura familiar sí se tiene la superficie. ¿Cuál es el promedio de la superficie que tienen ellos? De la agricultura familiar 50, hasta 50 hectáreas. Pero 50 hectáreas es bastante. Ese es el límite superior. El límite superior. En la región O sea, oriental. es un promedio que va de 1 hectárea a 50, digamos. Así mismo. Ya. Así mismo. Ahora, en este registro 50 hectáreas, te digo, no es más, no sé si agricultura familiar. es. No, no, ya se pidió. es. O sea, es replantearme y ponerlo en según otra la- categoría. No, obviamente. Es según la ley, ¿no? Según la Obviamente ley, pero- porque depende mucho de las condiciones del De la suelo, superficie área cultivada. boscosa, estéreo, y vos eso Ahí se hace va de que tu achicando. superficie útil Ah, se agrológicamente puede reducir. disminuya, Se ¿verdad? reduce. Claro. Ahora, en relación a lo que es este relevamiento, y ante Sí. tu pregunta, Pedro, el promedio de estos agricultores está en torno entre los 7 y 9 hectáreas. 9 hectáreas. 7 y 9 Y hectáreas. de esas 7 y 9 hectáreas, en promedio siempre hablamos, ¿cuántos son cultivables de estas 7 a 9 hectáreas? 5 Normalmente, hectáreas, normalmente 4. estos agricultores familiares son sujetos de lo que fueron los procesos de colonización. Sí. Es decir, en un promedio de 10 o 15 hectáreas, dejando lo que dice la ley, una reserva de un 30%, Claro. la totalidad de la misma es agrológicamente útil, caso por caso. Claro. Depende del tipo de suelo, a dónde vayamos, hay una clasificación de 1 al 7 y eso es relativo, pero caso por caso hay una superficie útil que puede ir de entre 3 y 7 hectáreas en un rango de 1 a 10. Bueno, tenemos que hacer nosotros una pausa y le agradecemos también a los dos por la presencia, viceministro. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Toto, gracias a ti por la oportunidad de poder siempre ubicar estos temas que yo creo que es de interés de nuestra sociedad. Sí, sin duda. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de todas las instituciones que estamos comprometidos en facilitar los medios de vida de nuestras familias rurales, siempre hemos estado predispuestos al diálogo, siempre hemos estado predispuestos a tratar de dar la mejor respuesta ante esa demanda, pero insistimos, para poder ser efectivos y eficaces en ese sentido, es importante conocer de quiénes estamos hablando y el registro sigue siendo una base primordial. ¿Vos asumís la cartera en diciembre? No. ¿No o no te avisaron todavía? No. Yo sigo siendo hasta este momento viceministro de Agricultura, que son las 7:19 y 30 No, de porque hoy. el ministro se va a candidatar. ¿Va a ser candidato a gobernador? Bueno, ya está. No, nuestro ministro se está retirando en 30 días, ¿verdad? En 30 días. En 30 días. Y ahí se ahora. definirá. Y ahí en todo caso se estaría definiendo quién estaría conduciendo el ministerio. Estaban, imagino, los muchachos con la foiza ahí en el, ¿verdad? En el La ministerio, cara. corriendo, subiendo y bajando el piso. Imagino que se da acá, gritando los muchachos. Pero no hay nada. Nada. Te brillaban los ojitos, eso no más quiero Nada. decir. Por ahora, decía la- Claro, No. ese por ahora. Pedro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad de venir a mostrar el trabajo que está realizando el MAC. Ña María pues sigue ahí en el ministerio, no se va más. Sigue, pero nosotros nos mudamos del local viejo. Le jodió en el negocio. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. Y recuerden que este 7 de octubre se viene con todo Soy Latino, la fiesta de todos, y vos, por supuesto, no podés faltar. Soy Latino te trae a Carlos Vives, Wisin y Fonseca, que son las grandes atracciones y actuales representantes de la música latina en todo el mundo. No solo vas a cantar La Violeta, La Gota Fría de Carlos Vives, sino también temas de Wisin como Vacaciones, Escápate Conmigo. Y si no te alcanza con todo esto, también estará Fonseca con Te Mando Flores y Vine a Buscarte, entre mucho más. 7 de octubre, Club Olimpia, entradas en venta en Red UTS Soy Latino. Un tema también que hoy nos ocupó durante la jornada fue lo ocurrido en Ciudad del Este, en un centro. Bueno, en realidad la palabra correcta hoy, por la forma en la que viven, es un reclusorio. Por la forma en la que viven y conviven esos chicos, debería ser un centro educativo, pero hoy es una prisión, un reclusorio, se puede decir de alguna forma, por la calidad y cómo viven ahí. Por eso queremos hablar de eso también y ya vamos a presentar al invitado que nos acompaña. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Del Mecanismo Nacional de la Tortura, Dante, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Prevención de la tortura, digo, si no parece que le estoy presentando a alguien como un torturador. Buenas noches a todos y a la teleaudiencia.
Bueno, decía yo, es una prisión, ¿verdad? Ya cambió supuestamente, o en teoría cambió el concepto y según habíamos hablado con algunas personas en algún momento, algo levemente se modificó. Pero lo que pasó en Ciudad del Este nos demostró que finalmente también nuestros menores están dentro de un sistema penitenciario que los presiona de alguna forma a reaccionar también de esta manera, ¿verdad? Sí, el modelo, entre comillas, en papeles ha cambiado ya hace muchos años, más de 10 años. Sin embargo, el paso y el cambio en la práctica realmente está costando bastante y estamos replicando de repente como muchas situaciones que deberíamos hoy no tener por qué lamentar y tendríamos que haber previsto con anterioridad, ¿verdad? En el caso específico de Ciudad del Este, ¿ustedes ya habían recibido en algún momento denuncias? Igual el caso continúa siendo extraño en cuanto a qué es lo que desató lo que terminó ocurriendo. Ahora se habla de cambio de personal, se habla de algunos traslados probablemente de unos chicos que estaban ahí adentro y que eso motivó la reacción. ¿Tenían ustedes denuncias? ¿Había algo en particular del seguimiento? Nosotros en Ciudad del Este hicimos, venimos haciendo monitoreo desde el 2013 aproximadamente. Específicamente en Ciudad del Este el año pasado se detectó una situación de violencia muy grave, una denuncia penal. Fue cambiado el director en su momento. Fue designado otro director que también tenía denuncias de malos tratos, que fue cambiado al mes siguiente. Y el director actual está aproximadamente desde agosto o septiembre del año pasado, aproximadamente hace un año. La realidad es que no solo en Ciudad del Este, sino en todos los centros educativos, a excepción del centro educativo de Cambiretá de Itapúa, en todos los centros educativos hemos detectado situaciones de violencia, de tortura y de malos tratos hacia los adolescentes. En todos los centros educativos, incluido Ciudad del Este, por supuesto. Las acciones que hemos recomendado no se han tomado en su totalidad o no se han tomado simplemente y no se han buscado respuestas efectivas hacia la situación de tortura y malos tratos. Específicamente Ciudad del Este tenía, o sea, como todos, digamos, forma parte, los golpes y la tortura forma parte del sistema cotidiano de castigos. ¿Qué eso implica? Si te portás mal, te pegan. Si te intentás fugar, bueno, eso entre comillas autoriza a que los educadores, entre comillas guardias, te peguen, digamos, ¿verdad? Inclusive muchas veces la gota se derrama cuando el que te pega sin motivo. O sea, entre comillas, se aguanta si te pegan, si hay causal. Algo que está prohibido también, ¿verdad? Sí, porque me quise escapar. Claro, me quise escapar, yo fallé, entre comillas. Eso inclusive está dentro de la percepción de los adolescentes, algo que nosotros desde el mecanismo trabajamos inclusive con ellos, ¿verdad? Pero la gota que muchas veces genera este tipo de situaciones me pega porque me quiere pegar, digamos, ¿verdad? Quiere descargarse. Una pregunta, Dante. Sí. Permito esto. Ustedes dieron recomendaciones, entonces yo me pregunto si en todo el sistema, en los centros educativos, no se implementaron esas recomendaciones, o porque no hay voluntad política, porque con lo que hay ahí no se puede, me refiero a la formación y al criterio de los que están allí, o porque es imposible hacerlo. Bueno, el ministerio y la función pública en general tiene distintas limitaciones, podríamos decir, con relación a la disposición de funcionarios, a la contratación de funcionarios. Hay muchos trámites burocráticos, entre comillas, que hay que hacer para echarle a una persona como para mantenerla a una persona. Sin embargo, desde el MNP y desde la prevención de la tortura, una persona que está denunciada por torturar no puede estar un solo día más en contacto con las personas privadas de libertad, y mucho menos en el caso de adolescentes. Las acciones que se han tomado en algunos casos ha sido trasladarle al perímetro, o sea, trasladarle a que deje de tener contacto, pero se mantiene en el mismo centro educativo. Claramente es una acción insuficiente. Recomendaciones que hemos hecho sobre canales seguros de denuncia o mecanismos de implementación para que se tomen denuncias en canales seguros, porque los chicos tienen miedo si los chicos se quedan de vuelta con las mismas personas que los violentan. No le puedo denunciar. Tampoco se han desarrollado esos canales. Entonces no hay voluntad. Es más, y quiero traer un caso que no tiene mucho que ver con Ciudad del Este, pero sí tiene que ver con tortura y malos tratos. El director hoy
del centro educativo más grande de Paraguay, que tiene casi la mitad de los adolescentes privados de libertad, tiene denuncias de tortura y malos tratos desde el 2014. El 2014 en Concepción fue denunciado por usar celdas de aislamiento, algo que está prohibido en adolescentes, y por ejercer violencia. En el 2016, de vuelta en Concepción, encontramos las mismas denuncias. En mayo del 2016, esa persona fue designada como director de Itagua. En diciembre del 2016 encontramos la utilización de celdas de aislamiento y encontramos el ejercicio de la violencia por parte del propio director, según las manifestaciones de los adolescentes. Claro, pues eso fue comprobado o no, o son denuncias. Esas son hallazgos del mecanismo Ya, entiendo. que generan un informe que debe generar una investigación administrativa y de concluirse debe generar una investigación penal. En mayo de este año volvimos a detectar situaciones de tortura y malos tratos y en este caso hicimos la denuncia penal y el director desde mayo a la actualidad continúa en el cargo de director del Centro Educativo de Itagua. Nos sabría explicar la razón por qué en clave de prevención de la tortura de vuelta, lo que nosotros estamos pidiendo que no necesariamente que esta persona salga ahora del ministerio que sea echada, sino que salga del contacto de los adolescentes y que se le haga una investigación con todas con las reglas del debido proceso, tanto en el proceso penal como en el proceso administrativo. Pero lo que no podemos permitir es, ante una situación de tamaña gravedad, no accionar y esperar y mantenerlo a cargo de un centro educativo, digamos. Esa es la situación que es sumamente grave. Sin embargo, también quiero destacar que el Ministerio de Justicia, en el caso que se denunció el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, el año pasado, en julio, finalmente separó al director y al jefe del penal del centro educativo de Villarrica, Sembrador, y estas dos personas hoy están acusadas por el Ministerio Público y probablemente vayan a juicio por tortura y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Ahí podemos destacar una buena práctica del Ministerio, pero que no se da en el caso de Itagua y no se dio en el caso de otros guardias del Centro Educativo de Itagua, donde también hay indicios claros. Nosotros no podemos afirmar que ellos hayan cometido esos hechos, para eso existen los mecanismos institucionales de investigación concreta. Nuestro trabajo es en clave de prevenir que ocurran estos hechos. Dante, perdón la interrupción, digamos, cuando hace, digamos, toda esta descripción que estamos siguiendo, más lo que sucedía hoy, las consecuencias, definitivamente mi conclusión no es un centro educativo, es decir, cambió el nombre y como vos decías, cambió el documento. Son demasiadas situaciones, demasiadas personas responsables denunciadas. Vos mencionabas el tema de los guardias, por ejemplo, si de entrada luego ya ponen guardias y no justamente educadores, algo que tengan un título, es decir, ¿qué nos da la pauta de que esto va a cambiar? ¿Tenemos que esperar nomás otro motín? O sea, y en realidad, ¿qué da la pauta de que esto vaya a mejorar si realmente se está haciendo lo mismo que se hace en otras penitenciarías? No, nosotros esperamos que en algún momento haya voluntad política. Esperamos en el sentido, nosotros desde el mecanismo continuamos monitoreando y detectando situaciones de este tipo y continuamos informando al ministerio y también denunciando penalmente estas situaciones, ¿verdad? Evidentemente hay un problema cuando los que teóricamente son educadores tienen un nivel de preparación bajo, no preparado para ser efectivamente educadores. Claro, pero de hecho les decís educadores y seguramente, no sé si me equivoco, son contratados con un perfil de guardia, es decir... En general, la mayoría fue contratado con un perfil de guardia. De educadores no estamos hablando solamente no estamos hablando de docentes, sino que también hagan el control mixto, ¿verdad? O tienen que haber guardias aparte y educadores por otro lado. No. En realidad, los educadores son educadores en el sistema, son las personas que deben acompañar al adolescente y ejercen el área de seguridad también, ¿sí? Independientemente de lo que puedan ejercer en el perímetro, ¿sí? Docentes, como propiamente dicho, en general hay docentes del MEC que realizan tareas de docencia dentro de los centros educativos. Ahora para entender un poco. Pero son dos diferentes conceptos. Lo que pasa es que al ser un centro educativo en teoría no cabe la figura de guardia, entonces le cambiaron el nombre, pero lo que hoy tenemos son guardias. En vez de, que les llamamos educadores guardia, le pusieron lo que educadores. Pasa es que también el perfil de los chicos que están ahí, un docente sin la preparación, tampoco un guardia.
no puede. Obviamente tienen que ser personas especializadas en el tema. No, claramente para trabajar con psicológico, personas, manejo con las Totalmente. personas privadas de libertad, uno debe especializarse, uno debe tener una diferente preparación. No es lo mismo ser docente en una escuela que ser docente en un centro educativo, porque son otras las cuestiones que han tocado, por decirlo de alguna manera, a los adolescentes. La mayoría de los adolescentes privados de libertad hoy provienen de los barrios marginados o marginalizados económicamente. Provienen de distintos barrios de Asunción y de todas las ciudades, ¿sí? Son adolescentes que en general tienen problemas económicos y muchas veces tuvieron que salir a la calle a trabajar para solventar, para traer plata a la casa. Yo entiendo eso, pero también es cometer un delito y se tienen que reeducar. Claro. Y ahí está el tema. Exactamente a ese punto quiero ir. Claro. Esos mismos adolescentes tienen familias disfuncionales muchas veces, al estar en la calle tienen acceso y problemas y terminan con problemas de drogas, dejan la escuela. La policía, de cada 10 adolescentes, la policía maltrata o tortura a 6 adolescentes. Y cuando hablamos de las modalidades que utiliza la policía, seguimos hablando de modalidades de la dictadura tronista: picana eléctrica, submarino seco, golpes en la planta de los pies, ahorcamientos, y después golpes en general, que sufren 6 de 10 adolescentes que son privados de libertad. Esos adolescentes son presentados en la justicia y 3 de cada 10 adolescentes, en 3 de cada 10 causas, no se realizan las audiencias orales donde se debe explicar al adolescente cuál es la situación, donde debe haber un juez que le explique, donde debe haber un defensor que lo defienda y donde debe haber un fiscal. Esas audiencias no se realizan. Lo llevamos al centro educativo, donde en los centros educativos 5 de cada 10 sufre tortura y malos tratos, ¿sí? Porque la situación no cambia. No cambia. Desde que entra a la comisaría hasta el... Sí, sí. Pero hablemos de lo que te preocupaba con relación a la formación. El 92% de esos adolescentes recibe educación formal. ¿Educación formal cómo? Reciben educación formal de escuela, o sea, de un programa de atención a personas en encierro, ¿sí? Sí. La cantidad de horas que reciben semanalmente son 15 frente a las 30 cantidades de horas que recibe semanalmente cualquier persona que va a la escuela, ¿sí? Y posterior a eso también deberían recibir cursos de formación. Obvio. 5 de cada 10, el año pasado, solo 5 de cada 10 manifestó estar haciendo algún curso de formación. Curso de formación, ¿cuáles son los cursos de formación que se hacen? Huerta, cursos de formación que no necesariamente trabajan en la cocina, por ejemplo. ¿Qué hacen en la cocina? Cortan las verduras. No es que trabajan en un proceso de aprendizaje claro, que no les se hacen puede, técnicos en alimentos. No es que eso les puede servir una vez que salgan afuera. ¿A dónde quiero llegar? Con todo ese proceso que relato, ¿cómo le pedimos a los adolescentes no delincan, intégrense en la sociedad y respeten las normas, cuando en el proceso, como Estado, estamos incumpliendo y cometiendo delitos muchas veces más graves? El adolescente pudo haber robado un celular, pudo haber... Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, pero el adolescente pudo haber cometido un hecho, ¿no?, mucho menos grave que torturas. No, eso sí. O mucho menos grave. Esa comparación me parece demasiado populista, discúlpame. No es populista, es sí, entender populista. que estamos... No, entender Porque que estamos vos estás cometiendo culpando delitos leyes, sin mencionar a propósito el delito más leve que robar un celular. Yo no le Te estoy olvidas exculpando. la gente que roba o que la cuchilla por un teléfono, ¿verdad? Yo no le estoy exculpando a los adolescentes, lo que estoy Así diciendo parece, es cuál es el tratamiento que le estamos dando y qué le estamos exigiendo a esa persona, y en ese tratamiento se cometen delitos más graves o de igual Estás cuantía. culpando de vuelta, pero bueno. No estoy culpando. Sí, porque cuando decir más grave es decir poner la balanza, pues. Bueno, me van a estar disculpando, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No te pierdas la oportunidad de ir a las salas 2D y 3D en el cine Villamorra, ¿eh? Perfecto, espectacular están. Tu cine de siempre, totalmente renovado para brindarte la mejor experiencia. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades de tu cine favorito, Cine Villamorra. ¿Ya fueron a Villamorra a ver ustedes los buscadores? ¿O todavía no? Yo todavía no vi, tengo que ver. No, todavía no. 16.000 entradas hasta... El primer fin de semana. Increíble. Casi 17.000 entradas. De 23.000 personas que fueron al cine.
Bueno, vamos a presentar la conclusión del programa. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Bueno, Dante, gracias por acompañarnos hoy. Es algo que ustedes tienen que continuar monitoreando, evidentemente, pero a profundizar siempre el debate, por lo que hemos tratado en este programa, ¿verdad? Del modelo realmente y no solamente del título que se le da al modelo actual, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo la implementación del modelo, ¿verdad? O sea, qué es lo que efectivamente llega, porque podemos tener leyes como muy protectoras, modelos como muy ideales, pero lo que efectivamente llega al adolescente que está privado de libertad es lo que tenemos que monitorear y apuntar a que llegue de alguna manera para lograr que esas personas se reinserten en la sociedad. Aparte de todo esto, esperemos que estas acciones o estas situaciones que vienen ocurriendo relacionadas a incendios, podemos relatar por lo menos 5 en los últimos 5 años, donde personas privadas de libertad fallecen, inclusive la comisaría, la mujer que fallece hoy también en una comisaría, por incendio de un colchón dentro del... la gente que falleció en Tacumbú. Esperemos que se tomen medidas efectivas relacionadas a la prevención de incendios y que en ese caso la acción siempre haga primar la vida antes la seguridad en ese momento, digamos, ¿verdad? En la situación del incendio, ¿verdad? Gracias, Dante, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. A propósito de todo esto, ahí en un estado, no recuerdo cuál en los Estados Unidos, se hizo una serie incluso de esto, en donde debido al hacinamiento en algunos sectores de algunas penitenciarías, enseñaron a los reclusos, en ese caso, por edad de mayores, las técnicas de auxilio primeramente y los convirtieron en bomberos. Primero para salvar la situación interna dentro de la cárcel y después lo convirtió en un oficio. Claro, para la diferencia de Estados Unidos los bomberos tienen un salario. Exactamente, claro, pero digamos el modelo de la presencia del oficio, ¿verdad? Claro, pero de hecho que cada penitenciaría particular y cada centro educativo debe tener un plan de evacuación, un plan de emergencia ante siniestros, ante incendios, y que debe ser conocido por la persona privada de libertad, porque tiene que saber dónde correr, a dónde ir, dónde poder refugiarse. Imagínate que hay edificios hoy estatales o empresas privadas muchas veces que no tienen el mecanismo ni el sistema y no creo que lo hagan en las penitenciarias. Es una lástima. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana en el caso de ustedes y yo por un compromiso comercial, bueno, está ahí sacrificado compromiso. Sacrificado compromiso. Voy a volver Vaya a sufrir al Machu Picchu. Por favor, nos vemos el lunes. Chao.